Les invito a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo número 8. Y acompáñenme a leer del versículo número 1 al 16. Romanos 8, del 1 al 16. Puesto de pie, vamos a leer esta porción de la palabra. Leemos para provecho de nuestras vidas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a orar. En el nombre de Jesús oramos. Señor, y con el perdón de mis pecados, y con el perdón de los pecados de mis hermanos presentes, nos acercamos a ti, Señor. Amparados solamente por la justicia de Jesús y creyendo que somos justificados por la fe, y habiendo aceptado esta justificación como un don tuyo, así lo tomamos para nosotros en esta noche. Y Señor, en esta noche, permítenos en tu nombre recordar lo que tú has hecho en el paso de la historia y cómo en medio de los tiempos buscas a hombres y a mujeres decididos a creer la Biblia, a leer la Biblia, a aceptar la Biblia y a vivir la Biblia. Señor, enséñanos a ser hombres y mujeres así. Señor, los siguientes minutos sean bajo tu dirección, no por mis méritos, sino por los méritos de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo, tu Hijo, a quien has llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, y así lo reconocemos, y así lo proclamamos. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Tiene usted ahí en la hoja 10 tópicos que deseo que queden en su conocimiento, y vamos a ir pensando cada uno de estos puntos. Hemos leído Romanos capítulo número 8. Comienza el versículo número 1 del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero que vayan al punto número 2 de la hoja que usted tiene.
Voy a leer el punto número 2. Martín Lutero fue ordenado sacerdote en abril del 1507. En 1508 llega a la Universidad de Wittenberg para enseñar en la Facultad de Artes. Allí él alcanza el grado de doctor en 1512 y se le va a dar la cátedra de Teología Bíblica. Comienza una serie de estudios bíblicos sobre Salmos, Romanos, Gálatas y los Hebreos. Años de intenso estudio bíblico, del 1513 a 1518, 5 años. 5 años leyendo los Salmos, Romanos, Gálatas y los Hebreos. Me fui al punto número 2 porque una de las cosas que más le tenía miedo Martín Lutero era a algo que aparece en el libro de Romanos. Por favor, vaya usted conmigo a Romanos, capítulo número 1. Dice el verso número 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este concepto que acabo de leer, la ira de Dios, era algo que Martín Lutero le preocupó mucho, la ira de Dios. Cuando él iba a hacer su confesión de pecado con el sacerdote, él tenía mucho miedo de que se le hubiera olvidado un pecado y por ese pecado él fuese a sufrir la ira de Dios. Este tema de la ira de Dios provocó en Martín Lutero la búsqueda insaciable de cómo apaciguar la ira de Dios. Porque dice el verso número 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Martín Lutero empezó a pensar, no me debo de olvidar de ninguna impiedad y de ninguna injusticia, porque con tan solo una que se me olvide, vendrá sobre mí la ira de Dios. Dice el verso número 17, porque en el Evangelio ahora habla de la justicia de Dios. Una cosa es la ira de Dios, decía Martín Lutero, y es el enojo de Dios porque las cosas no se están haciendo como se deberían de hacer. Ahí ya está Dios molesto, pero ahora va a dejar caer su juicio. Entonces, estos dos conceptos le preocupaban mucho a Martín Lutero. Dice el versículo, en este versículo número 18, el otro punto que le preocupaba a Martín Lutero es el concepto se revela. Entonces Martín Lutero estaba muy preocupado porque decía Martín Lutero, peco y no me siento mal. Peco y me siento como si no hubiera hecho nada mal. No hago mis plegarias y me siento tranquilo. ¿Por qué me sucede eso?, decía Martín Lutero. Creo que aún no se ha revelado a mí, decía Martín Lutero, la ira de Dios ni la justicia de Dios. Entonces, una preocupación que tenía Martín Lutero, hermanos, era haberse olvidado uno de los pecados que hubiera pensado, dicho o hecho, porque con uno que se hubiera olvidado y no lo hubiera confesado ante el sacerdote, la ira de Dios entonces venía sobre él. Entonces, este es nuestro personaje para esta noche y por eso quise que leyéramos el punto número 2, porque Martín Lutero se llevó leyendo 5 años estos 3 libros. Los Salmos los interpretó con la posición de Romanos, de Gálatas y de Hebreos. El libro de los Salmos lo interpretó usando a Romanos, a Gálatas y a Hebreos. En otras palabras, la interpretación de Salmos para Martín Lutero
era una interpretación cristológica. Cristo es el centro de los salmos, decía Martín Lutero. Bueno, voy a leer el punto número 1. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, actualmente se llama Turingia, Alemania. Su padre era minero. El 5 de abril se matriculó en la Universidad de Erfurt. Consigue el grado de canciller y de maestro en artes. Punto 2. Fue ordenado para ser sacerdote en abril de 1507. Martín Lutero decide ser sacerdote porque uno de sus grandes amigos muere muy joven. Y entonces él se halla con una crisis existencial ante la muerte de su amigo. Habiendo sucedido la muerte de su amigo, él decide meterse al monasterio para estar allí el resto de su vida. Él va a ser entonces ordenado en 1507 como sacerdote, sale del monasterio en 1508 y llega a la Universidad de Wittenberg para enseñar en la Facultad de Artes. Allí él alcanza el grado de doctorado y se le va a dar a la cátedra de Teología Bíblica. Ahora, la teología se divide de la siguiente manera. Está teología patrística o histórica, que es esto que estamos viendo, historia. Teología bíblica, que nada más tiene que ver con pura Biblia. Teología sistemática, que son las doctrinas de manera ordenada. Y teología práctica o teología pastoral. Son 4 teologías que habría que estudiar para el punto de un grado pastoral. Teología patrística o histórica, o el pensamiento en la historia, teología histórica. Teología bíblica se divide en 2, teología bíblica del Antiguo Testamento, teología bíblica del Nuevo Testamento. Teología sistemática, que tiene que ver con la doctrina. El primer tema de la teología sistemática es Dios. El segundo tema es el hombre. El tercer tema es la redención. El cuarto tema es el Espíritu Santo y la Iglesia. El quinto tema es los hechos futuros, o lo que se conoce como escatología. Para que usted pueda tener una idea de lo que es teología sistemática, nada más acuérdese del plan de salvación. Dios ama al hombre. El hombre cayó en pecado. El hombre, Dios provee a Jesucristo para ser salvo. El hombre acepta a Jesucristo y se incorpora a la iglesia. Después de que muere el hombre, estará con el Señor para siempre. Así se divide la teología sistemática. Dios, el hombre y su caída, Cristo y su obra, la iglesia y las cosas futuras. Es lo que conocemos nosotros como los pasos de la evangelización. Dios, el hombre, cae en pecado, Jesucristo lo redime, se incorpora a la iglesia, muere y las cosas futuras. Entonces, ¿cuántos tipos de teologías hay, hermanos? Hay 4. La que tiene que ver con la historia, la teología bíblica, la teología sistemática, es la que acabo de explicar, y la teología práctica. La teología práctica es el resultado de haber aprendido historia, de haber aprendido teología bíblica y haber aprendido teología sistemática para aplicarlo en el trabajo pastoral. Para aplicarlo en el trabajo pastoral. Por eso se llama teología práctica. En otras palabras, hermanos, cada acción pastoral debe tener una justificación bíblica, una justificación histórica y una justificación doctrinal. Cada acción pastoral debe tener una justificación histórica, una justificación bíblica y una justificación doctrinal. Por eso es que son las 4 disciplinas que hay que estudiar. No ser un pastor patito. El pastorado en este sentido tiene que ver, hermanos, con que una acción para acompañar
Y hacer un trabajo entre la iglesia debe tener tres sustentos: sustento histórico, sustento bíblico y sustento doctrinal. Ese es el trabajo pastoral. No es que se me ocurrió hacer Estamos llevando la semana de los ayunos. Sustento histórico, sustento histórico. Jesús lo hizo. Sustento bíblico. Jesús dijo, este género solamente sale con ayuno y con oración. Sustento doctrinal, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto a Dios. Por eso lo hacemos. No porque estemos copiando. ¿Por qué en los primeros días del mes? Porque en el principio Dios, en todo principio Dios, en todo principio Dios. Por eso lo estamos haciendo así. Bueno, entonces Martín Lutero fue llamado a dar la cátedra de teología bíblica. Es decir, este hombre lo que más dominaba era Biblia. Y al dar la cátedra de los salmos, se supone que sabía hebreo. Y al dar Romanos, Gálatas y Hebreos, se supone que sabía griego. Entonces, ¿de qué habla Romanos? De la lucha del pecado en el hombre. ¿De qué habla Gálatas? Habla también casi similar al tema de Romanos. ¿Y de qué habla Hebreos? Hebreos habla de Jesucristo. Por eso se entiende, y dicen los historiadores, que Martín Lutero, para interpretar los salmos, siempre lo hacía desde una postura cristológica. Bueno, al final del punto número 2, lee los escritos de los padres de la iglesia. Los miércoles le he dicho a los hermanos que los discípulos de Jesús se llamaron apóstoles y los discípulos de los apóstoles se conocen como los padres de la iglesia. La primera generación de discípulos son los apóstoles. La segunda generación de discípulos se conoce históricamente como la de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los que nos heredan el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles no lo hicieron los apóstoles. El credo de los apóstoles es lo que recibieron los discípulos de los apóstoles y lo confesaron. Entonces Martín Lutero también lee los padres de la iglesia, especialmente a San Agustín. ¿Por qué a San Agustín? Porque explicaba yo el día de ayer, había 5 obispados, ¿lo recuerdan los que estuvieron ayer en la noche? Había 5 obispados: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma y Constantinopla. ¿Cuál era la ciudad de Dios? La ciudad de Dios era Jerusalén, la ciudad de paz. Los musulmanes conquistaron Jerusalén. Después conquistaron Antioquía, después conquistaron Alejandría, y ya quedaron 3 obispados bajo los musulmanes. Solamente quedaban 2 que no habían sido conquistados. Desde estos 2 empezaron las cruzadas para tratar de conquistar otra vez Jerusalén. En ese tiempo es cuando San Agustín escribe un buen libro, que le recomiendo que lo lea. Está de manera económica por Editorial Purrúa, La ciudad de Dios. En ese libro San Agustín va a decir que la ciudad de Dios no fue construida por los hombres. La ciudad de Dios no es Jerusalén, la ciudad de Dios no es Antioquía, la ciudad de Dios no es Alejandría, la ciudad de Dios no es Roma, ni siquiera es Constantinopla. La ciudad de Dios es la que descenderá del cielo, como dice Apocalipsis capítulo número 20. Entonces, esta es la formación de Martín Lutero. Punto número 3. Él va a Roma. Al ir a Roma, ve la corrupción moral y la indiferencia espiritual que reinaba en la corte papal. Le vino la paz cuando comprendió que la justificación es un don de Dios. Lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Vayamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Es un pasaje que hemos comentado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, esa fe,
no es de nosotros, es un don de Dios. Así que para ser salvos se necesita la fe. Y la fe no es que usted la tenga. Esa fe salvadora es un don de Dios. Así como esa fe salvadora es un don de Dios, va a llegar a la conclusión Martín Lutero en Romanos 5:1, la justificación también es un don de Dios. No tenemos nada que hacer. Dios nos justifica a través de Jesucristo. Por gracia somos salvos. En este pensamiento teológico de Martín Lutero, hermanos, se llega a la conclusión, y es una herencia del pensamiento reformado para nosotros. Trabajamos en la iglesia, no pensando en cuánto le debemos a Dios. Tenemos cargos en la iglesia, no pensando en cuánto le debemos a Dios. Diezmamos y ofrendamos, no pensando en cuánto le debemos a Dios. Decía Martín Lutero, porque si alguno está pensando que le debe a Dios, entonces no ha entendido que la salvación ha sido por gracia. Es por gracia. Es como cuando ustedes y yo hacemos una fiesta de cumpleaños y te llevan regalos. Te llevan relojes, te llevan libros, te llevan camisas, te llevan trajes, te llevan perfumes. Imagínate que tú estés a la entrada tomando nota. El hermano fulano tal me trajo un perfume, este otro me trajo. Estoy en deuda con ellos. Estoy en deuda con ellos. Y cuando cumpla años el hermano fulano de tal, tengo que ir porque él vino. Eso es deuda. Eso es deuda. Martín Lutero va a llegar a la conclusión, y más lo va a apuntalar Juan Calvino, todo lo que Dios nos ha dado es de gracia. Es de gracia. Y tenemos que venir a este templo no por gratitud. Tenemos que venir al templo a adorar a Dios por amor. No tenemos que venir por gratitud. Tenemos que venir por amor. Imagínense las damas que están casadas, que le diga a su esposo, yo estoy a tu lado por gratitud, porque me has dado hijos. Imagínate que te diga tu esposa, ay viejo, yo estoy al lado por gratitud, porque me compartes tu quincena. No es así, o es así. ¿Por qué tenemos que venir al templo? No es por gratitud, es por amor. Es por amor. Ahora bien, ¿cómo tenemos que entrar por estas puertas? Con acciones de gracia, es decir, dispuestos a dar todo, no con palabras de gratitud, con acciones de gracias, con acciones de gracias. Entonces, hermanos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa fe que me ayuda y me permite ser salvo no viene de mí, Dios me la da. Y Dios, al darme la salvación, también me está dando la justificación. Esto es muy importante, hermanos. Al llegar a pensar todo esto en teología bíblica, hermanos, venimos entonces al templo movidos por el amor. Jesucristo viene a morir en la cruz movido por el amor. No porque tenga gratitud con el Padre, Él viene movido por el amor. Y viene y se entrega. Nosotros tenemos que venir al templo movidos por el amor. No sintiéndonos en deudas con Dios, porque la mera verdad, hermanos, ¿cuándo le vamos a pagar a Dios? ¿Cuándo le pagaríamos? Nunca. Nunca. Y de eso se agarraba entonces la Iglesia Católica. Tú estás en deuda con Dios. Ayer les explicaba. Decía el Papa, si yo soy el sucesor de Cristo, y si Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, entonces yo tengo autoridad en el cielo y también en la tierra. Esto quiere decir que yo tengo autoridad en la iglesia
en el estado y en el purgatorio. Así que yo soy el que manda, dijo el Papa. Entramos al punto número 4 para entender un poco más esto. En el año de 1517 permitió el Papa León X, dice la historia que fue uno de los peores papas, la venta de indulgencias, ya que necesitaba grandes sumas de dinero para la terminación de la capilla de San Pedro, la famosa basílica de San Pedro. Ya comenzó otro papa llamado Leobardo, pero no la podían terminar. Cuando usted vea la capilla de San Pedro, piense, se le ocurrió a un hombre llamado el Papa León X vender indulgencias. ¡Qué puntada! Dicen que daban un certificado con la firma del Papa, donde usted pagaba y decía este hombre llamado Zetzel, que está allí. Voy a seguir leyendo. Permitiendo que un dominico llamado Juan Zetzel vendiera en Alemania estos certificados firmados por el Papa, con la virtud de conceder el perdón de los pecados. Juan Zetzel decía en Alemania: quien tenga el certificado del Papa León X será más inocente que el mismísimo Adán. Estará más limpio que Eva antes de pecar. Tendrá una blancura que solamente Jesús la pudo tener cuando se transfiguró. Todo eso era un negocio para poder terminar la capilla de San Pedro. Tejiendo el punto número 4 con el punto número 2 y el punto número 3. Esto desanimó mucho a Martín Lutero. Él quiso vivir la vida religiosa de una manera pasiva en un convento y dedicarse a la contemplación. Pero estar pensando y razonando todo lo que había visto en su viaje a Roma, dice él en su historia, no le permitía dormir. Y llegar a la conclusión que lo que estaba haciendo la iglesia era solamente vivir a costa del dinero y de la gente sin darle dirección espiritual. Por eso escribo aquí que lo que vio Martín Lutero fue, en el punto número 3, una gran corrupción moral y una gran indiferencia espiritual. Punto número 5. Lutero protestó contra esto y escribió sus famosas 95 tesis. Estas 95 tesis no las hizo para hacer una revuelta mundial, las hizo para hacer un foro de discusión en la Universidad de Wittenberg. Solamente quería tener una discusión con los estudiantes y los académicos, pero esto se salió. Entonces, antes de celebrar el famoso Día de Todos los Santos, ¿cuándo son los días de Todos los Santos? Pues es el 1 y 2 de noviembre. Precisamente el 31 de octubre, él va a clavar en la puerta de la Catedral de Wittenberg, de donde él era el párroco y profesor, y por eso se llama que allí inició la Reforma Protestante. El próximo sábado sería la celebración de esto. En 1518 se enfrentó al cardenal Cayetano, enviado del Papa, para que se retractara de lo que había escrito, lo cual Martín Lutero no lo hizo. A la salida están, aquí está en esta pared parte de las tesis en español, allá atrás está parte de las tesis en español, allá afuera están, por si usted quiere leerlas de manera detenida, venga una tarde y léalas detenidamente. No nada más las vea y diga, ay, qué bonito color verde, azul, rojo. Véalas. En esas tesis, me parece que en la número 52, Martín Lutero va a atacar lo que es la indulgencia. Y les va a decir, Martín Lutero, la única manera de estar completamente perdonados es lo que leímos ahorita en Romanos 8.1. ¿Recuerdan lo que leímos en Romanos 8.1? Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hermanos, había un gran abuso de las indulgencias debido al contexto del analfabetismo. Muy poca gente sabía leer y escribir. La segunda es que las enseñanzas se tenían que dar en latín. Muy pocos conocían el latín. Así que, no sabiendo leer y escribir, y aparte no sabiendo el latín, no sabían lo que decía Romanos 8. Una de las tareas que se va a dar Martín Lutero va a ser en traducir la Biblia al alemán. Y este capítulo número 8 que hoy leímos era muy importante para las 95 tesis. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje empezó a enseñar Martín Lutero a decir si en verdad tú estás en Cristo Jesús, no necesitas comprar indulgencias. Tú ya estás salvo por la gracia de Dios. En 1518 entonces se enfrentó al cardenal Cayetano, enviado del Papa, para que se retractara de lo que había escrito, lo cual Martín Lutero no lo hizo. Al año siguiente tuvo otro encuentro, esta vez con el teólogo católico de una O, católico Juan Eck, con el resultado que el Papa publicó una bula de excomunión contra el fraile Agustín. Va a ser entonces excomulgado Martín Lutero. Punto 8. El 10 de diciembre de 1520 quemó ante estudiantes de la Universidad de Wittenberg y otras personalidades la bula papal, la quemó. Y eso fue un gran insulto para el papado. Número 9, camino a su hogar, fue arrestado y secuestrado por los soldados de su protector, el elector, ahí falta una E, de Sajonia, Federico el Sabio, y fue llevado al castigo de Wartburgo. Permaneció allí disfrazado un año, mientras traducía al alemán la palabra de Dios. La famosa Biblia del Oso. Hay un amigo que tiene una copia allá en Veracruz, me la enseñó hace 15 días y le dije a él, no sabes qué ejemplar tienes. Me dice él, me la regaló un empresario, la Biblia del Oso, con su pastas de piel dura, fuerte, gruesa como esta Biblia, con todos los dibujos. Le llaman la Biblia del Oso porque hay un oso comiendo miel. Y es una caricatura de lo que Dios estaba haciendo en la Iglesia Católica. Entonces allí va a traducir él la Biblia al alemán. Ya en el punto número 10, en 1522, regresó a Wittenberg a tomar la dirección de los acontecimientos reformadores, y ya por el año de 1525 se casó con Catalina de Bora, que también era una monja. Se casó con Catalina. Dice la historia que cuando lo llamó el Papa en 1520 para darle la bula de excomunión, él estaba muy triste. Y Catalina, que ya la conocía, en la historia está en 1520 se casa él. Después de 1520, el Papa lo retó a él a un encuentro para avergonzar a Martín Lutero. Dice la historia que Martín Lutero estaba muy triste. Entonces salió Catalina, su ahora esposa, vestida de luto, y le dice Martín Lutero, ¿por qué estás vestida de luto? Y le dice Catalina, porque me acaba de avisar un ángel, estando en mis plegarias personales, que acaba de morir Jesús allá en el cielo. Las manos derecha y la mano izquierda se le infectó, el costado se le gangrenó y acaba de morir Jesús ahorita allá. Dice la historia que se paró Martín Lutero y le dijo, estás loca, Jesucristo está resucitado.
Su cuerpo está glorificado. Es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Entonces le dice Catalina, ¿y por qué estás triste entonces? ¿No confiamos en Él? Entonces, a raíz de eso, Martín Lutero escribió el hermoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Aunque estén 1000 demonios prestos a devorarnos, no temeremos, porque el Señor sabrá aún prosperarnos. Hermoso el Señor. Ya en 1544, Martín Lutero muere en la misma ciudad donde él nació. Y acabó, a él le llaman los historiadores la primera camada de los reformadores. Así que cuando escuchen ustedes 31 de octubre, lo que se está celebrando es el inicio de la Reforma protestante. Mientras esto está pasando aquí, hermanos, mientras esto está pasando en Alemania, ayer hablaba yo de España. En España se está dando la tarea un gran escritor que escribió Don Quijote de la Mancha. ¿Quién es? Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Don Miguel de Cervantes y Saavedra escribe Don Quijote de la Mancha haciendo una referencia apologética a la vida de Martín Lutero. Se empieza Miguel de Cervantes de Saavedra a mofar de lo que piensan los protestantes. Cuando sabe que Martín Lutero escribe, y aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, entonces entiende Miguel de Cervantes Saavedra que los demonios son espíritus. Y ustedes recuerdan cuáles son los dos personajes importantes en Don Quijote de la Mancha. Uno es el caballero, el otro es Sancho Panza. Sancho Panza es una manera para ridiculizar a Martín Lutero, el que va como escudero. ¿Contra qué está luchando el caballero andante? Contra molinos de vientos. ¿Cómo está interpretando Saavedra los molinos de vientos? Como los demonios que está viendo Martín Lutero. Atacando enemigos, dice Miguel de Cervantes Saavedra, que no existen. Esa es una posición bastante interesante en la literatura. Compañero de clases de Miguel de Cervantes Saavedra es el fundador también de los jesuitas. Este hombre que se llama, ¿cómo? El fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola. Compañero de aula, compañero de clases. Ellos dos formados en la Universidad en España. Así que, hermanos, el asunto de la Reforma tuvo que ver indirectamente en una lucha de Universidad de Alemania contra la Universidad de España. Cuando se hace la universidad en México, ¿recuerdas cómo se llama? La Real y Pontificia Universidad de México. Actualmente la célebre Pontificia Universidad de México. ¿Para qué estaba la Universidad Pontificia Universidad de México? Era también para contrarrestar todo pensamiento reformado o protestante. En conclusión, este hombre llamado Martín Lutero llega a la conclusión, después de haber leído 4 libros de la Biblia, principalmente Romanos, Gálatas y Hebreos. Con estos 3 libros, él estaba interpretando el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, para Martín Lutero, era eminentemente cristológico. Llegó a decir Martín Lutero, la fe se piensa, hay que pensarla. Y si el pueblo no tiene la Biblia, es porque no sabe leer. Por lo tanto, hay que enseñarle a leer al pueblo. Y una de las marcas del movimiento protestante es enseñar a leer. Cuando llegó por las costas de Brasil, costas de Venezuela,
Centroamérica y parte del Caribe, Diego Thompson, su finalidad era enseñar a leer. Enseñar a leer. El que sabe leer puede tener una Biblia. Y el que tiene una Biblia puede comprobar si lo que se está diciendo, las cosas son así. Así que, hermanos, una de las cosas que va a atacar Martín Lutero va a ser la ignorancia, producto del analfabetismo. Y por tal razón, una de las marcas distintivas del movimiento protestante es enseñar a leer. Por eso, donde había una iglesia protestante, presbiteriana o reformada, a su lado derecho había un hospital. Y al lado del hospital había una escuela para enfermeras. Al lado izquierdo estaba una escuela para enseñarle a los niños y a las niñas. Y a un lado estaba la normal para preparar maestros. Porque dos cosas se hicieron distintivas en la Reforma: la salud y la educación. El bienestar físico y el bienestar intelectual. Hermanos, creo que tenemos una gran herencia y tenemos que seguirla nosotros cultivando y explotando. Tenemos que ser lectores. Criticaban el apodo que le pusieron a los seguidores de Martín Lutero, les llamaron los hombres del libro. Los hombres del libro, porque eran hombres y mujeres que tenían su Biblia. Y la gran ventaja que le dio Wittenberg es, con la imprenta, el haber impreso el primer libro, y ese fue la Biblia. Dice la historia que le salieron 1000 ejemplares deficientes. Dice la historia que el Papa en turno, León X, mandó a comprar toda la producción de Biblias, pero eran las que habían salido muy mal. Entonces dijo Gutenberg, pues si son esas las que quieres, se las vamos a mandar. Y con el dinero que le mandaron, compra de esas Biblias, salió la primera Biblia en lenguaje alemán. Bueno, hermanos, queden estas perlas de la historia en su corazón y sepan que tenemos una herencia muy grande y que tenemos que seguir nosotros cultivando para seguir adelante. Así que dos cosas podemos nosotros rescatar: la salud física, la salud espiritual, sabiendo que la salvación ha sido por gracia y la justificación también es un don de Dios. Vamos a orar y mañana continuamos con todo este recorrido histórico. Dios, te damos gracias porque nos has permitido asomarnos a la historia de una manera breve y aprender ciertas cosas muy importantes que tú has hecho en la historia. Gracias por permitirnos tener esta herencia. La gloria sea para ti y permítenos seguir siendo hombres y mujeres con pensamiento reformado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.